el año 2000, en un tranquilo y pacífico barrio de Tokio llamado Setagaya. En la quietud de la víspera de Año Nuevo, una familia fue brutalmente asesinada. El cruel asesinato de la familia Miyazawa dejó una profunda marca en Japón y permaneció como un misterio sin resolver durante años. Este caso se convirtió en un enigma lleno de pistas extrañas, dejadas en la escena del crimen y envuelto en preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente en la casa de los Miyazawa esa noche? ¿Quién lo hizo y por qué? Prepárate para echar un vistazo al oscuro secreto detrás de este misterioso asesinato. La familia Miyazawa se mudó a la calle Kamiso Shigaya en 1991. En ese momento, la zona estaba compuesta por más de 200 casas. Era uno de los lugares más concurridos de Tokio. La familia de 4 miembros estaba formada por el padre Mikio, la madre Yasuko y sus 2 pequeños hijos, Nina, de 8 años, y Rei, de 6 años. Mikio trabajaba en una oficina, mientras que Yasuko era profesora y daba clases en casa. Juntos vivían en una pequeña casa en el barrio. Hacia principios de los años 2000, la mayoría de las familias de la zona comenzaron a vender sus casas y a mudarse a áreas más rurales. En ese periodo, existía un proyecto para ampliar el parque Soshigaya en Tokio, lo que llevó a muchos residentes a vender sus propiedades para dar paso al desarrollo del proyecto. Sin embargo, hasta el año 2000, la familia Miyazawa no había vendido su casa. Se encontraban rodeados por unas pocas viviendas que permanecían en pie. Cuando llegaron a la zona, había decenas de casas habitadas. Una de las pocas casas restantes pertenecía a Ann, la hermana mayor de Yasuko. Sin embargo, era utilizada principalmente por su madre. Ann y su hijo habían vivido en Inglaterra durante 8 años y regresaron a Setagaya en la primavera del año 2000. Su esposo, ingeniero en una importante empresa automotriz, viajaba frecuentemente al extranjero. Esta casa, casi siempre vacía, era el lugar donde Yasuko solía dar clases a los niños. Los 2 edificios estaban muy cerca uno del otro. Debido a esta proximidad, Mikio Miyazawa se había sentido incómodo y decidió instalar aislamiento acústico en ambas viviendas. Tal vez no debería haberlo hecho, pero ¿cómo podría imaginar que alguna vez necesitaría que su voz se escuchara fuera de esas paredes mientras era víctima de un asesinato? Ambas familias, al igual que sus otros vecinos, planeaban eventualmente mudarse de Kamiso Shigaya y ya habían vendido sus terrenos a la ciudad. Sin embargo, Yasuko tenía dudas. Le preocupaba que sus hijos no se adaptaran bien a un nuevo lugar, especialmente el menor, Rei, que sufría de un trastorno del desarrollo, lo que aumentaba aún más su preocupación. Sin embargo, nunca lograron mudarse. La noche del 30 de diciembre de 2000, la tranquila vida de la familia Miyazawa llegó a un trágico final. Lo que ocurrió exactamente esa noche sigue siendo un misterio. La mañana del 31 de diciembre, Haruko, la madre de Yasuko, que vivía en la casa contigua, fue a visitarlos al no tener noticias de la familia. Ella fue la primera en enfrentarse a la horrible escena. Cuando la policía llegó al lugar e inició su investigación, intentaron reconstruir una línea de tiempo de los eventos. Según las autoridades, el asesino habría entrado por la ventana del baño, ubicada en el segundo piso. Se cree que la primera víctima fue Rei, el miembro más pequeño de la familia, que dormía en una habitación junto al baño. Fue estrangulado brutalmente por el intruso. En la habitación de Rei, la policía encontró numerosas huellas de pisadas. Según la cronología establecida, la siguiente víctima habría sido Mikio, el padre. Fue hallado muerto al pie de las escaleras que conducían al segundo piso. Probablemente había escuchado un ruido arriba y subió a investigar, enfrentándose al atacante en las escaleras. Mikio mostró signos de lucha con el asesino. El examen inicial reveló heridas de arma blanca en la cadera, el brazo, el pecho y el rostro. La causa de su muerte fue la pérdida de sangre causada por las heridas en el pecho. Además, se encontró un fragmento del arma homicida, un cuchillo sashimi, incrustado en su cráneo. El sashimi
Bocho es un tipo de cuchillo largo y delgado utilizado en la cultura japonesa para cortar pescado crudo. Las otras víctimas fueron Yasuko, la madre, y Nina, su hija, quienes dormían juntas en el altillo al que se accedía mediante una escalera plegable. Ambas fueron apuñaladas múltiples veces en la cara y el cuello. Según las heridas, primero fueron atacadas con el cuchillo sashimi roto con el que se había asesinado a Mikio. Posteriormente, el asesino utilizó un cuchillo de cocina que tomó de la misma casa de los Miyazawa para terminar con sus vidas. Se cree que durante el ataque, Yasuko intentó escapar con Nina en brazos. Según los investigadores, mientras el agresor buscaba el nuevo cuchillo en la cocina, Yasuko bajó corriendo las escaleras cargando a su hija. Sin embargo, no lograron escapar. Sus cuerpos fueron encontrados en posición de cuclillas, con las espaldas apoyadas una contra la otra. Después de asesinar a toda la familia, el atacante se dirigió a la cocina y tomó un helado del refrigerador, el cual comió tranquilamente. También bebió té de cebada. Según los análisis, el agresor permaneció en la casa entre 2 y 10 horas. Durante su estancia, el asesino registró cajones, sacándolos y vaciando su contenido en diferentes partes de la casa. Uno de los cajones fue llevado al baño del segundo piso, donde su contenido fue arrojado a la bañera. También utilizó el baño y no accionó el mecanismo de descarga. Entre los objetos encontrados en la bañera estaban las pertenencias personales de Yasuko, contenidas en 2 de sus bolsos, la billetera de Mikio, las llaves de la casa y varios documentos. Otros objetos, como una toalla blanca con sangre del agresor y un vaso vacío del helado que había consumido, también fueron encontrados arrojados al baño. Lo que se sabe con certeza es que el asesino seguía en la casa de los Miyazawa alrededor de la 1 de la madrugada. A esa hora, específicamente a la 1:18 de la mañana, utilizó la computadora de Mikio para conectarse a Internet. Durante unos 5 minutos, creó una nueva carpeta y navegó brevemente por la red. Más tarde, se registró otra conexión a Internet alrededor de las 10 de la mañana, pero se cree que esto pudo haber sido accidentalmente causado por Haruko, la madre de Yasuko, quien llegó a la casa esa mañana. Según las investigaciones, es posible que, al entrar en estado de shock por la escena del crimen, Haruko golpeara la mesa y moviera el mouse, reactivando la computadora. Esto sugiere que el asesino habría salido de la casa antes de las 10 de la mañana. Dado que navegó por Internet a la 1:18 de la mañana, debió abandonar el lugar en algún momento entre esas horas. Desde el principio, un gran equipo de policías estuvo involucrado en el caso. Los investigadores eran optimistas al principio, ya que el asesino había dejado numerosos rastros: huellas dactilares, huellas de pisadas, excrementos en el baño e incluso una toalla ensangrentada que revelaba su grupo sanguíneo. Se revisaron las huellas dactilares de más de 5 millones de personas, incluyendo vecinos, posibles delincuentes, conocidos de la familia, antiguos residentes de la zona e incluso pacientes con heridas en las manos que acudieron a hospitales. Además, se realizaron 1.3 millones de pruebas de ADN. Sin embargo, ninguna de ellas coincidió con los datos disponibles. Esto indicaba que el asesino no tenía antecedentes penales registrados. Los investigadores descubrieron un dato interesante relacionado con el caso. En 2005 se anunció que el asesino probablemente tenía raíces del sur de Europa por parte de su madre. Llegaron a la conclusión de que su madre, o uno de sus abuelos maternos, era originario de un país cercano al mar Adriático. Por otro lado, su padre era de origen asiático oriental, lo que indicaba que podría ser japonés, coreano o chino. La policía japonesa solicitó la colaboración de Corea del Sur para identificar al sospechoso, pero el gobierno surcoreano rechazó la petición. Para desarrollar un perfil del asesino, los investigadores realizaron análisis sobre cómo había accedido al lugar. El sospechoso tuvo que trepar una cerca para entrar al área del edificio y luego escalar hasta la ventana del segundo piso.
Basándose en la fuerza física necesaria para realizar estas acciones, se concluyó que el agresor probablemente tenía entre 15 y 35 años y una estatura aproximada de 1,70 metros. Además, el sospechoso dejó un cinturón tipo riñonera en la casa. En esta bolsa se encontraron cabellos que indicaban que tenía el cabello corto, de color marrón oscuro o negro. El asesino dejó varios objetos en la sala de estar de la familia Miyazawa sobre el sofá. Incluso se cree que pudo haber dormido allí durante algún tiempo. Su riñonera contenía rastros de arena que, tras ser analizada, resultó provenir del desierto de Nevada en Estados Unidos y de un parque en Japón. Este hallazgo agregó aún más complejidad al caso. Uno de los objetos más intrigantes que dejó fue una bufanda, que resultó ser extremadamente difícil de rastrear. Ni su fabricante ni su lugar de venta pudieron ser identificados. Según la información recopilada por la policía, la bufanda era un artículo que se distribuía gratuitamente en lugares como centros de juegos, salones recreativos o tiendas de uniformes. Al igual que la riñonera, la bufanda mostraba señales de uso frecuente. El asesino también caminó por la casa con los zapatos puestos, lo que permitió a los investigadores identificar la marca. Los zapatos pertenecían a la marca británica Schlesinger y habían sido fabricados en Corea del Sur. Aunque este modelo se vendía tanto en Corea del Sur como en Japón, la talla específica, que coincidía con las huellas del asesino, solo estaba disponible en Corea del Sur. Este dato vinculó por segunda vez el caso con Corea del Sur. Entre los objetos que dejó atrás, también había una sudadera encontrada en el sofá. Este hallazgo generó inicialmente gran interés, ya que la sudadera había sido vendida en una tienda de Tokio. Solo se fabricaron 130 unidades de este modelo en total. La policía logró contactar a 12 de las personas que habían comprado una de estas sudaderas, pero ninguna de ellas resultó estar vinculada al caso. El resto de la vestimenta del asesino consistía en un gorro tejido gris, una chaqueta acolchada negra y guantes negros de talla única. Gracias a estos elementos, la policía pudo hacerse una idea aproximada de cómo lucía el sospechoso vestido. El gorro había estado a la venta entre septiembre de 1999 y noviembre de 2000. La chaqueta, de talla L, fue lanzada al mercado en 2000 y se vendía en tiendas desde septiembre de ese mismo año. Los guantes eran de la marca japonesa Edwin y estuvieron disponibles entre 1998 y 2000. A pesar de contar con numerosas pruebas físicas, lo que faltaba era un testigo clave. Solo había 2 posibles avistamientos del sospechoso. El primero provenía de una mujer que afirmó haber estado conduciendo cerca de la escena del crimen alrededor de las 11:30 de la noche. Según ella, vio a un hombre salir corriendo del vecindario donde estaba la casa de los Miyazawa y lanzarse frente a su automóvil. Sin embargo, dado que no se encontraron rastros de sangre en la calle, la policía no dio demasiada importancia a esta declaración y no la incluyó formalmente en el expediente. El segundo avistamiento ocurrió al día siguiente del crimen, cuando un hombre con una herida en el brazo fue visto en una estación de metro. Sin embargo, la herida parecía ser más profunda de lo que habría sufrido el atacante, según la cantidad de sangre encontrada en la escena del crimen. Por esta razón, la policía también descartó este testimonio. Los investigadores estaban desesperados por encontrar un motivo que explicara los asesinatos. Entre las posibles teorías estaba el robo, aunque no parecía ser un factor clave. La familia Miyazawa no tenía grandes sumas de dinero, y el atacante solo se llevó 150,000 yenes, unos $1,500. No parecía lógico que alguien matara a una familia entera por tan poco dinero. Otra teoría en la que se centraron los investigadores fue la posibilidad de que el crimen hubiera sido cometido por alguien que guardaba rencor hacia la familia. Dada la brutalidad de los ataques, esta hipótesis no parecía descabellada. A excepción de Rei, quien murió estrangulado, el resto de la familia, Niina, Mikio y Yasuko,
fueron apuñalados en el rostro y otras partes visibles, lo que sugería una violencia llena de odio. ¿Podría el asesino haber guardado rencor hacia uno de ellos? Lo que hacía esta teoría aún más plausible era el hecho de que 5 de los 10 objetos que el atacante dejó en la casa habían sido comprados cerca de la estación Ojikubo. Esto llevó a la policía a creer que el sospechoso vivía en la zona oeste de Tokio, posiblemente en un lugar no muy lejos del parque Soshigaya. Algunos investigadores también sospechaban que el atacante podría haber dejado sus pertenencias en la casa y causado destrozos a propósito como parte de una estrategia de distracción. Al hacerlo, podría haber intentado desviar la atención de la policía hacia pistas falsas. Esta hipótesis tenía sentido, ya que los investigadores dedicaron mucho tiempo y recursos a analizar la bufanda, la riñonera y otros objetos personales dejados en la escena. Incluso se llegó a considerar que el sospechoso podría no vestirse habitualmente como lo indicaban las prendas encontradas, sino que todo podría haber sido un intento de despistar a las autoridades. Una de las teorías más discutidas en sitios internacionales de crímenes reales es la posible implicación de patinadores en el caso. La familia Miyazawa vivía justo al lado del parque y podría haber sido molestada por el ruido proveniente de los jóvenes que frecuentaban el lugar. Es posible que, tras confrontarlos, el asesino haya actuado motivado por el resentimiento, lo que encajaría con la hipótesis de un crimen impulsado por el odio. De hecho, la primera teoría formulada por la policía japonesa apuntaba a que el asesino podría ser un patinador. Esta teoría también ganó apoyo en Internet. Varias personas afirmaron que Mikio había discutido con frecuencia con patinadores que usaban los bancos del Choo-Choo Train Park, ubicado justo detrás de su casa, como rampas. Como se mencionó anteriormente, el sospechoso podría haber vivido cerca del parque Soshigaya, en la zona de Ojikubo. Por lo tanto, es plausible que hubiera tenido algún contacto previo con Mikio antes del crimen. Sin embargo, hay detalles que contradicen esta teoría. Algunos argumentan que las zapatillas Schlesinger encontradas no suelen ser utilizadas por patinadores. Esto tiene sentido, ya que si el asesino era un patinador, es probable que hubiera llevado calzado típico para esa actividad. A menos que, claro está, quisiera evitar levantar sospechas y desviar la atención de la policía. En respuesta a esta hipótesis, la policía investigó a los patinadores de la zona, recopilando sus huellas dactilares y comparándolas con las encontradas en la escena del crimen. Sin embargo, estas investigaciones tampoco arrojaron resultados concluyentes. Cuando casos como este permanecen sin resolverse, comienzan a surgir teorías más diversas y especulativas. En la era de Internet, no es raro encontrarse con información variada e incluso teorías sorprendentes. Una de estas teorías sugiere que el asesino podría ser ciudadano de Corea del Sur, basándose en 2 evidencias clave que apuntaban a ese país. Un periodista propuso una teoría interesante y controvertida. En su historia sensacionalista, afirmó que la familia Miyazawa tenía vínculos con la Iglesia de la Unificación de Corea. Según esta versión, la familia fue asesinada por un sicario porque se negaron a vender sus terrenos a la iglesia. Mientras los demás residentes de la zona ya habían vendido sus propiedades, los Miyazawa decidieron quedarse, lo que, según esta teoría, les habría costado la vida. El caso sigue abierto en Japón y las autoridades han ofrecido recompensas por información que conduzca a su resolución. Sin embargo, también se sabe que, con el paso del tiempo, resolver casos como este se vuelve cada vez más difícil. La casa de la familia Miyazawa aún permanece en pie, y aunque ya no es de utilidad para la investigación, se ha convertido en un lugar de interés para los curiosos. Algunas personas incluso han intentado entrar ilegalmente para grabar videos en su interior. Las autoridades consideran que demoler la casa ya no es relevante, ya que todos los posibles indicios han sido recolectados. Entonces, ¿quién mató a la tranquila familia Miyazawa? ¿Se identificará al asesino algún día?
Solo el tiempo lo dirá.